que ver rápidamente que tenemos trozos de ese tamaño. Existen distintas moléculas o distintas formas de analizar un trozo de ADN una vez que uno lo tiene. Una de ellas más fácil para hacer en laboratorio y rápida es la técnica del RFLP. El RFLP consiste en cortar con unas herramientas moleculares trozos de DNA de tamaños específicos de acuerdo a zonas específicas de secuencia. Y al correr esos trozos, nosotros separamos de nuevo trozos por tamaño. Aquí, por ejemplo, tenemos distintos tipos de enzimas con las que cortamos la muestra, JE3, MSP1, y tenemos muestras de mesófilos y termófilos moderados. En mismas condiciones de proceso, el mismo tipo de concentrado, pero a distintas temperaturas. Y podemos ver que, al parecer, si bien hay bandas que son únicas y distintivas de un proceso versus otro, lo que diría que hay algunos microorganismos que son específicos de algún proceso y no del otro, hay algunas bandas que parecieran ser compartidas, lo que daría cabida que al menos algunas especies podrían estar incluso en los dos tipos de procesos. Noten ustedes que los procesos de mesófilos son a 30 grados Celsius y termófilos extremos a 50 grados Celsius. Y después existen distintas técnicas, como técnicas de clonamiento molecular, que a partir de muestras recémicas de microorganismos, tomamos de nuevo por PCR un pedazo de DNA del fragmento, lo unimos a un vector conocido y somos capaces de este vector introducírselo a otro tipo de bacterias, en este caso el Escherichia coli, que van a crecer colonias con el pedazo de DNA que nosotros extrajimos desde las muestras iniciales. Y una vez que tenemos muestras más o menos grandes, números de estos, nosotros podemos sacar una muestra y mandar a secuenciar estas secuencias o obtener la secuencia específica. Para mandar a secuenciar esto, antes nosotros dividimos los tipos de moléculas por ribotipos distintos. Aquí el caso A, B, vemos que hay una banda extra que tiene el B que no tiene el A, y hay un caso C que es distinto el patrón de corte. Entonces no hay para qué mandar a secuenciar todas las muestras, uno manda a secuenciar muestras que son distintas en los análisis. Y esto básicamente lo que te entrega esto es un número de acceso con un nombre, un microorganismo relacionado a la secuencia que tú tienes y un porcentaje de identidad de la secuencia que tú sacaste con el microorganismo relacionado. De la misma manera, como nosotros sabemos la secuencia específica y sabemos que las enzimas cortan en lugares específicos, podemos hacer RFLP in silico, o sea, saber un trozo de este DNA de qué tamaño nos va a dar y asignar y predecir de qué tamaño nos debieran dar los cortes. Luego, ocupando DNA con una segunda muestra, podemos hacer un estudio de TRFLP, en que nosotros hacemos el mismo estudio de cortar con enzimas, pero ahora marcamos una de las puntas de la secuencia con un cloróforo, de manera que podemos detectar después el largo de esa secuencia y la cantidad de cloróforo. Con eso podemos detectar cuánto de cada uno de ese cloróforo o cuánto de ese tipo de microorganismo está compuesto en tu muestra. Y si vemos un análisis de TRFLP, se ve más o menos así, y como sabemos y podíamos predecir de qué corte iba a dar ese fragmento por los elementos de clonación que habíamos hecho antes, podemos asignar esos pica microorganismos específicos. Así nosotros sabíamos que con esta enzima, Bacillus ferroxy, da un trozo de 251 nucleótidos, y ahí está presente que es casi el 100% de la muestra, y así en las distintas condiciones. Por otro lado, podemos tener efectos de micrografía electrónica, y en micrografía electrónica podemos ver cómo se asocian los microorganismos a las muestras de minerales en distintas condiciones de proceso. Y aquí lo que vemos es que a medida que nosotros aumentamos, esto lo vamos a ver más específicamente mañana, la temperatura de operación, se logran mucho mejores uniones al sustrato de las bacterias. Hay procesos de omics, que los vamos a pasar ahora, técnicas de Fitch que permiten identificar una bacteria frente a otra, técnicas de citometría o de flujo que permiten identificar mediante una marcación bacteria específica, separarla del flujo y dar este tipo de plots con distintas bacterias en distintas cantidades. Elementos de microarray que permiten identificar qué bacterias están activas en el experimento respecto a un control y dan distintos tonos en distintos genes, y podemos identificar qué genes están activos en la zona experimental, qué genes están activos en el control y qué genes están activos en los dos, cuando se dan la suma de colores, color blanco, por ejemplo. Y esos serían genes que están constituidos y son genes que siempre se expresan. Por otro lado, tenemos tecnologías de remediación,
vamos a pasar un poco rápido. Están la bioremediación, fitoextracción y fitominería. Se basan en la capacidad de las plantas de quelar o de extraer elementos desde el sustrato mineral y algunos, como en el caso de la fitoextracción, elementos tóxicos que están en el suelo, producto de la actividad minera como metales, unirlo y dejarlo específicamente bloqueado en zonas específicas de la planta, ya sea en la raíz o en la hoja. Existe la fitovolatilizzación, que se ocupa en el caso, por ejemplo, del mercurio, en que el mercurio, la planta es capaz de absorber el mercurio y volatilizarlo en esa superficie de la hoja, extrayéndolo de la tierra. La rizofiltración, en que la bacteria es capaz de tomar algunos elementos específicos respecto a otros y tomarlos por las superficies de las raíces, haciendo la parte de la biomasa de ellas. Sí. Existen distintas plantas asociadas por esto, especies tolerantes que son capaces simplemente de resistir, especies resistentes y especies hiperacumuladoras, que son las que nos interesan en estos casos, que son capaces de acumular grandes cantidades de materiales. Vamos a pasar distintos casos. Esta es la flor de cobre africana, esta Flaxei, que tiene capacidad de plomo, cobre. Algunas que son bastante comunes, Amanthus retroflexius, que es capaz de unir cesio radiactivo, ocupado en planes de remediación, la alfalfa, con capacidad de unión a cobre también, el girasol, utilizado en procesos de remediación de uranio, y en general gran cantidad de plantas. Se pueden hacer plantas transgénicas, en que las capacidades de remediación que contienen algunas plantas son utilizadas para pasar a otros tipos de plantas que están más asignadas a otros tipos de clima o suelo, logrando plantas que tienen las capacidades de remediación de los cultivos originales. Vamos a ver un poco, súper rápido, lo de reducción de sulfato. Este es un tema que está asociado a una empresa canadiense, BioTQ. Lo que utiliza es que utiliza ácido sulfídrico para precipitar distintos metales desde soluciones, y básicamente esa producción de ácido sulfídrico la logra a partir de azufre elemental y una fuente donadora de electrones, normalmente etanol, en un tanque en condiciones reductoras genera ácido sulfídrico bioproducido. Y este ácido sulfídrico bioproducido con bacterias reductoras de sulfato es utilizada en distintos tanques para precipitar metales específicos que después se pueden obtener y tener un producto metálico que va a fundición. Así que hay distintas aplicaciones, hay aplicaciones biotecnológicas in situ, en que bacterias con capacidades, por ejemplo, reducción de sulfato y una fuente de electrones son amplificadas, se entrega energía para producir la precipitación de los metales directamente en los terrenos y así eliminarlos. Existen compañías dedicadas a esto y la biotecnología es básicamente una tecnología que está para quedarse y asociada a la minería. Muchas gracias. Bien, de esta manera estamos terminando las sesiones de metalurgia extractiva. Los invitamos a dentro de una hora comenzar a acompañarnos con la inauguración, que va a ir junto con un show criollo. Muchas gracias.